Necesito que entiendas algo que casi ningún hombre admite, pero que lo determina todo. Un hombre solo siente esa conexión inmediata, silenciosa e inevitable con una mujer cuando tres factores invisibles se activan dentro de él. Y esos factores no tienen nada que ver con la belleza perfecta, con un cuerpo de revista, con ropa cara o con ese esfuerzo desesperado por parecer interesante. De hecho, cuando esos factores aparecen, él siente algo que lo desconcierta. Intenta disimular, intenta parecer tranquilo, intenta actuar como si no fuera nada, pero por dentro se crea un impacto que no puede controlar. Ahí es cuando te observa de una manera diferente. Ahí es cuando intenta prolongar la conversación. Ahí es cuando empieza a estudiarte sin darse cuenta. Esto sucede rápido, sucede profundamente y sucede de una manera que él nunca diría abiertamente. Pero piensa en ello todo el tiempo. Y sé que muchas mujeres piensan que los hombres solo sienten conexión cuando una mujer es absurdamente guapa, perfecta y fuera de la realidad. Pero déjame contarte una verdad incómoda. Los hombres se enamoran rápidamente por detalles emocionales y no por estereotipos. Pero estos detalles son tan invisibles que la mayoría de las mujeres pasan toda su vida sin entender qué es lo que realmente despierta ese sentimiento en él. Y cuando una mujer no lo entiende, sufre, porque cree que el problema está en ella. Cree que no fue suficiente, que no fue deseada, que no nació con algo especial. Incluso cree que él solo se conecta con mujeres imposibles. Pero no es eso. Es falta de conocimiento emocional. Es como intentar abrir una puerta con la llave equivocada. Haces fuerza, pero no gira. Lo digo con tanta claridad porque los hombres no lo dicen, pero lo sienten todo con una intensidad absurda. Puede que mantenga esa cara impasible, esa postura tranquila, esa actitud segura, pero cuando aparecen esos factores invisibles, pierde el centro por dentro, intenta recuperar el control, intenta racionalizar, intenta convencerse de que no es nada, pero lo es. Siente que ha encontrado algo raro, algo que no ve todos los días, algo que crea un puente entre tú y su mundo interior, y ese puente, cuando se forma, no tiene vuelta atrás. Ningún hombre olvida a una mujer que toca esos puntos. Ninguno. Y tal vez ya hayas vivido eso. Ese momento en el que él te mira como si estuviera tratando de entender algo que ni él mismo sabe explicar. Esa conversación en la que él comienza a revelar pequeños fragmentos de sí mismo sin haberlo planeado. Esa sensación de que la energía entre ustedes cambia, sin previo aviso, sin lógica, sin esfuerzo. Esa es la señal. Ese es el comienzo de todo. Irónicamente, cuanto más intenta una mujer forzar la conexión, menos despierta esos factores. Porque son invisibles precisamente por eso. No se pueden fingir. Se crean con la actitud, la presencia, la postura emocional. Se crean con lo que transmites sin decir nada. Y tengo que decirte algo importante. Hay mujeres que lo hacen de forma natural y nunca se han dado cuenta. Y hay otras que lo tienen todo para despertar esos tres factores, pero nunca han aprendido cómo. Y esas mujeres sufren más de lo que deberían. Entran en relaciones desequilibradas, suplican por migajas, aceptan lo mínimo, intentan demostrar su valor, intentan arreglar a hombres rotos, intentan ser todo para alguien que no les da casi nada a cambio, y piensan que el problema es que los hombres son así, pero no es así. El problema es que nadie les enseñó dónde nace realmente esa conexión, y aquí quiero que entiendas el punto más importante de esta introducción. Lo que te voy a explicar ahora es solo la superficie. Es poderoso, es transformador y te dará una claridad que muchas mujeres nunca han tenido. Pero aún así es solo la base, porque hay un nivel más profundo, más estratégico y más emocional que determina por qué algunos hombres conectan inmediatamente y otros no. Es la parte que decide si él sentirá curiosidad, deseo, respeto o ese impacto silencioso que lo cambia todo. Y para eso hay una guía que profundiza en lo que te voy a revelar hoy. Un material que te recomiendo encarecidamente que leas después de este video, porque contiene 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Se llama Guía de la Mujer Magnética. 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Y lo menciono ahora, al principio, porque es literalmente la continuación de este video.
Es como si lo que vas a escuchar aquí fuera la puerta y la guía fuera todo el camino que hay dentro. Ahora respira hondo, porque lo que vas a entender en los próximos minutos tal vez explique cosas que has llevado contigo durante años. Tal vez explique por qué algunos hombres se han conectado contigo de forma intensa y otros no. Tal vez explique por qué has sido inolvidable para unos y totalmente ignorada por otros. Tal vez explique por qué has tenido relaciones en las que él parecía leer tu alma, mientras que en otras apenas podía mirarte a los ojos. Todo tiene un patrón, todo tiene una razón, y estos 3 factores invisibles son el centro de todo. Y a partir de ahora, quiero que imagines que te estoy contando esto como un hombre que ha intentado ocultar sentimientos, ha intentado fingir que no sentía conexión, ha intentado huir de emociones que llegaron demasiado rápido, y aún así, a pesar de intentar ocultarlo, sé exactamente lo que ocurre dentro de un hombre cuando aparecen estos factores. Es profundo, es silencioso y es inevitable, y cuando entiendes eso, dejas de mendigar migajas y empiezas a causar impacto, porque dejas de jugar en la oscuridad y empiezas a entrar en la mente masculina con luz. Así que empecemos. Quiero contarte una historia que tal vez se parezca mucho a algo que ya has vivido, porque es precisamente en esos detalles silenciosos donde se produce la conexión inmediata. Y para entender estos 3 factores invisibles, necesitas ver cómo surgen en la vida real, no en teoría. Necesitas sentir cómo reacciona un hombre cuando el impacto es tan rápido que no puede racionalizarlo. Necesitas ver cómo intenta ocultarlo, pero lo delata todo con la mirada. Recuerdo perfectamente la primera vez que me di cuenta de que esto me estaba pasando, y fue precisamente cuando no quería involucrarme con nadie. Estaba en un momento de mi vida en el que no quería complicaciones, no quería nuevos vínculos, no quería nada que me sacara de mi eje. Pero siempre es en esos momentos cuando sucede algo. Era una tarde normal, nada del otro mundo. Había salido temprano del trabajo y me detuve en una cafetería a la que prácticamente nunca iba. La rutina había sido pesada, mis pensamientos estaban confusos y solo quería un poco de silencio. Me senté en un rincón, pedí un café fuerte y me quedé observando a la gente pasar por la calle, cada uno perdido en su propio mundo. Y entonces ella entró. No fue una entrada cinematográfica, no era alguien que llamara la atención de forma obvia, pero había algo diferente, algo que no pude entender de inmediato. Se acercó a la barra con un cuidado casi invisible, como si ya llevara todo el día a sus espaldas. Y sin embargo, había algo en ella que no estaba roto. Era como si estuviera cansada, pero sin rendirse. Era como si su actitud lo dijera todo, incluso sin mirar a nadie. No me fijé en ella por su aspecto. Fue otra cosa. Fue como si durante unos segundos el aire cambiara. No tengo otra forma de explicarlo, pero fue exactamente así. No intentó llamar la atención. No intentó parecer simpática. No hizo ningún gesto grandilocuente, pero la forma en que sostenía la taza, cómo respiraba profundamente antes de dar el primer sorbo, cómo observaba el ambiente con una mirada silenciosa, me causó un impacto que no esperaba sentir. Y yo no estaba buscando nada. De verdad que no. El problema es que, cuando aparecen estos factores invisibles, tú, no quiero nada, no sirve de escudo. Te atraviesan. Ella eligió una mesa cerca de la mía, pero no hasta el punto de parecer intencional. Fue una elección natural, casi distraída. Y fue entonces cuando ocurrió algo curioso. Me di cuenta de que estaba prestando demasiada atención a cada pequeño movimiento suyo. No porque quisiera, sino porque parecía que mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Intentaba seguir mirando el móvil, intentaba mantener la concentración en lo que estaba haciendo, pero era como si algo atrajera mis ojos hacia ella. Y entonces, de repente, ella levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Duró menos de un segundo, pero en ese segundo, algo cambió dentro de mí. No fue una sonrisa, no fue un intercambio, no fue un coqueteo obvio. Fue solo ese microsegundo de contacto visual en el que vi algo que la mayoría de las mujeres no se dan cuenta de que los hombres buscan: la verdad. Y no en el sentido romántico o poético. Era la verdad emocional, esa sensación de que la persona que tienes delante no está intentando representar nada, no está intentando moldear su postura, no está intentando calcular el impacto. Ella solo estaba siendo.
Y eso llega a un hombre a una profundidad que no puede explicar. Porque mientras muchas intentan mostrar poder, ligereza, encanto, carisma, ella simplemente existía con autenticidad. Y esa fue la primera fisura en mi resistencia. Recuerdo que, por un instante, sentí un deseo casi infantil de prolongar ese encuentro visual, pero no hice nada. Los hombres rara vez lo hacen cuando sienten un impacto rápido. Lo ocultamos, observamos, intentamos descifrarlo, y eso fue exactamente lo que empecé a hacer. Quería entender por qué esa mirada rápida me había afectado tanto. Quería entender por qué me parecía que ya había visto algo raro allí. Era como si ella tuviera una presencia que no encontraba desde hacía mucho tiempo. Una especie de calma mezclada con profundidad. Una energía que no exigía nada, pero lo decía todo. Abrió un libro que llevaba en el bolso. No era un libro famoso, no era algo que llamara la atención, pero la forma en que hojeó las páginas, cómo apoyó los codos en la mesa, cómo se mordió el labio mientras buscaba el pasaje en el que se había quedado. Todo eso creaba una especie de atmósfera a su alrededor. Era natural, espontáneo, verdadero. Y empecé a darme cuenta de otra cosa. Ella no miraba a su alrededor buscando validación. No parecía preocupada por quién la observaba, quién entraba o salía. Estaba presente en su propio mundo, pero no desconectada de la realidad. Tenía ese raro equilibrio entre estar consigo misma y estar en el entorno al mismo tiempo. Y te lo digo con toda la honestidad posible. Cuando un hombre ve eso, lo siente inmediatamente. Siente una mezcla de curiosidad, respeto y atracción emocional al mismo tiempo. Pero como no es algo que se pueda verbalizar, se queda en silencio. Observa más. Intenta convencerse de que no es nada. Pero por dentro, la sensación ya ha comenzado. El puente ya se ha formado. El impacto ya ha ocurrido. Y cuando ocurre, no hay vuelta atrás. Me quedé allí unos minutos más tratando de distraerme, pero cada detalle de ella parecía activar un punto que no quería tocar. Empecé a imaginar cuál era su historia, cuáles eran los pensamientos detrás de esa mirada silenciosa, qué tipo de vida llevaba, qué tipo de hombre habría llamado su atención antes. Y eso es raro, porque el hombre solo imagina la vida de una mujer cuando algún factor invisible ya ha tocado alguna parte de él. Entonces sucedió algo sencillo, pero que me marcó. Cerró el libro, suspiró como quien lleva el peso de toda una semana y se pasó la mano por el pelo de forma distraída. No era encanto, no era intención, era solo cansancio, pero el gesto tenía una belleza emocional que me desmontó por dentro. Una mujer no imagina lo mucho que un gesto sincero, humano y no calculado puede llegar a un hombre. Y fue allí, en aquella tarde cualquiera, en aquella cafetería cualquiera, donde comprendí por primera vez que existe un tipo de conexión que no nace de la lógica, sino de la sensación, que no nace de la apariencia, sino de la energía, que no nace del esfuerzo, sino de la verdad. Comprendí que hay detalles invisibles que tocan un punto tan profundo en el hombre que él no puede explicar, solo siente. Y esta historia que acabo de contarte es solo un ejemplo. Podría haber sucedido en cualquier otro lugar, con otra mujer, en otro momento, pero el patrón sería el mismo. Cuando surgen estos factores, el hombre siente una conexión inmediata, silenciosa e inevitable. Intenta luchar, pero no gana. Intenta huir, pero te lleva en su mente. Intenta ignorarte, pero no puede. Y ahora vas a entender cuáles son esos puntos, cómo surgen y por qué son tan poderosos. Cuando hablo de estos tres factores invisibles, no me refiero a trucos, ni a fórmulas mágicas, ni a técnicas forzadas. Me refiero a sensaciones profundas que se producen dentro de un hombre, incluso antes de que él comprenda lo que está pasando. Son como choques silenciosos, fuerzas emocionales que se forman de manera espontánea. Y cuando aparecen, aunque él no quiera, aunque esté tratando de protegerse, aunque haya decidido no involucrarse con nadie, él lo siente en la mirada, lo siente en el estómago, lo siente en la respiración, y lo más curioso es que él reconoce estos factores en el momento, pero no sabe expresarlos con palabras, solo reacciona. El primer factor invisible es algo que ninguna mujer se da cuenta de que está transmitiendo, pero que le afecta antes de cualquier frase, antes de cualquier movimiento pensado. Es la sensación de que ella se siente cómoda consigo misma. Y eso no significa ser segura en todo,
No significa ser perfecta, no significa ser fuerte todo el tiempo. Es la presencia emocional. Es cuando él siente que ella no está tratando de demostrar nada. Ella no trata de competir, no trata de impresionar, no trata de adivinar lo que él quisiera que ella fuera. Ella simplemente es. Y ese ser afecta al hombre de una manera que derriba todas sus defensas. Él siente paz, él siente verdad, siente algo que no encuentra fácilmente, porque la mayoría de las personas viven tratando de ser una versión fabricada de sí mismas. Pero cuando encuentra a una mujer que no necesita eso, que existe con naturalidad, que está en su propio cuerpo y en su propia mente sin esfuerzo, siente una conexión inmediata. No se trata de belleza física, se trata de coherencia interna. Se trata de esa energía que dice, no necesito representar nada. Recuerdo que, en la cafetería, eso fue lo primero que me llamó la atención. La forma en que respiraba, la forma en que apoyaba los brazos sobre la mesa, la forma en que se movía sin evaluarse a sí misma, sin vigilar su propio cuerpo como quien está en un escenario. Tenía presencia, y la presencia, para un hombre, es algo raro, porque la presencia transmite algo que él desea profundamente, pero que casi nunca encuentra: descanso emocional. Es como si el mundo entero se volviera más silencioso al lado de alguien así. Y cuando un hombre siente descanso emocional al lado de una mujer, se abre. Es casi instintivo. El segundo factor invisible surge cuando él percibe que hay profundidad detrás de la mirada de ella. Esto no significa ser misteriosa a propósito, ni actuar como si tuviera algo que ocultar. Es cuando su mirada transmite vida real. Es cuando la mirada muestra que ella siente, que piensa, que percibe el mundo de una manera que no es superficial. La profundidad femenina es una fuerza capaz de atravesar la estructura emocional masculina, y no hace falta decir nada para que eso suceda. El hombre lo ve en los pequeños gestos, en los pequeños detalles, en la forma en que ella observa algo antes de responder, en la forma en que escucha con atención, en la forma en que parece estar viviendo, no solo existiendo. Cuando su mirada tiene esa profundidad, él siente una conexión porque percibe que allí hay alma, no solo apariencia. Se da cuenta de que esa mujer mantendría conversaciones que no se quedan en la superficie. Se da cuenta de que ella tendría la sensibilidad para entender lo que él muestra y lo que intenta ocultar, y eso le conmueve, porque despierta la sensación de que ahí hay algo que vale la pena descubrir. Fue exactamente esa sensación la que tuve en ese momento en que nuestros ojos se encontraron. Su mirada no se apartó demasiado rápido, ni insistió demasiado tiempo. Era una mirada que existía, no una mirada fabricada. No había prisa, ni ansiedad, ni intento de parecer algo. Era solo vida, y esa vida que se reflejaba en sus ojos creaba un impacto que no pude explicar ese día. Pero hoy sé que era la profundidad, esa segunda fuerza invisible que toca al hombre de manera inevitable. El tercer factor invisible es quizás el más difícil de explicar y al mismo tiempo el más poderoso. Surge cuando el hombre se da cuenta de que esa mujer tiene un mundo propio, y eso no significa que esté demasiado ocupada, ni que viva en una burbuja de independencia exagerada. Es cuando él ve que ella tiene algo que la mueve, algo que ella ha construido, algo que es suyo, algo que no depende de él para existir. Puede ser un objetivo, un interés verdadero, una forma propia de ver las cosas. El hombre siente una conexión inmediata cuando se da cuenta de que esa mujer no está vacía, no está esperando a alguien que le dé sentido a su vida. Ella tiene su propio movimiento, tiene un alma activa, tiene emociones vivas, tiene una historia que se está escribiendo incluso sin él. Y eso es irresistible para un hombre que busca profundidad, porque despierta una mezcla de admiración, respeto y curiosidad. Empieza a querer entender ese mundo suyo, empieza a querer entrar, aunque sea poco a poco. Siente que hay valor ahí, y el valor es una de las fuerzas emocionales que más atraen al hombre de una manera silenciosa y duradera. Estos tres factores juntos crean un impacto invisible: la presencia emocional que calma, la profundidad que intriga, el mundo propio que fascina. Cuando estas fuerzas aparecen, el hombre siente una conexión inmediata. No necesita largas conversaciones, declaraciones, pruebas. Lo siente porque algo dentro de él lo reconoce,
Es como si hubiera encontrado una frecuencia que la mayoría de las mujeres no transmiten, y cuando encuentra a alguien que la transmite, no lo olvida, aunque no diga nada, aunque intente ser racional, aunque intente seguir con su vida. No lo olvida porque algo allí tocó un punto que nadie más tocó. Y aquí quiero revelar un detalle que casi ninguna mujer percibe. La mayoría de las conexiones que sienten los hombres desaparecen rápidamente porque son superficiales. Se basan en la apariencia, en estímulos rápidos, en la curiosidad momentánea. Pero las conexiones que nacen de estos tres factores permanecen, echan raíces, crean historia, crean impacto. El hombre puede intentar seguir con su vida, pero vuelve emocionalmente a esa mujer en pensamientos dispersos, en recuerdos fugaces, en reflexiones que hace a solas. Y esto sucede porque estos factores invisibles no son estéticos, son emocionales. Y hay otro punto que necesito decirte antes de continuar. Lo que te estoy explicando aquí es solo el comienzo, es solo la superficie. Existen capas más profundas del comportamiento masculino, fuerzas emocionales que actúan detrás de estos factores invisibles, desencadenantes internos que determinan si el hombre se acercará, se alejará, invertirá, dudará. Y estas capas son tan poderosas que muchas mujeres las ignoran sin saberlo. Podría pasar horas explicando cada una de ellas, porque determinan todo, desde la intensidad de la conexión hasta el tipo de vínculo que él querrá construir. Y hay un material que profundiza precisamente en estas capas que solo estoy mencionando aquí, una guía que muestra con claridad todo lo que sucede en la mente masculina, antes, durante y después de una conexión emocional. No voy a entrar en eso ahora, porque no es el momento, pero si quieres entender realmente por qué algunos hombres conectan contigo y otros no, esta guía te abrirá puertas que tal vez ni siquiera imaginas que existen. Revela secretos que ningún hombre admite, pero que todos sienten. Y es por eso que tantas mujeres que la leen terminan viendo patrones que nunca habían percibido. Pero vuelvo a lo esencial. Cuando aparecen estos factores invisibles, la mente masculina cambia. Él comienza a actuar de manera diferente sin darse cuenta. Reacciona a las pequeñas cosas con más atención. Observa la forma en que ella habla, cómo piensa, cómo se mueve. Comienza a imaginar posibilidades que no imaginaría con otras mujeres. Comienza a verse a sí mismo junto a ella en escenarios futuros, aunque intente negarlo. Y lo más interesante es que intenta disimular. Intenta actuar como si no hubiera sentido nada, pero las microreacciones lo delatan. La mirada se vuelve más profunda, la postura cambia, el cuerpo se inclina ligeramente hacia ella cuando habla. Presta verdadera atención, recuerda los detalles, intenta ser mejor de lo que suele ser. Y todo esto sucede sin que él se dé cuenta. La conexión no es una elección racional, es una respuesta emocional. Y cuando una mujer aprende a despertar estos factores invisibles, nunca más acepta migajas, porque se da cuenta de que el problema nunca fue ella. El problema era no entender cómo funciona realmente la mente masculina. Y cuando lo entiende, el juego cambia. Empieza a reconocer quién siente una conexión real y quién solo está interesado en lo fácil. Empieza a darse cuenta de quién tiene profundidad emocional y quién está atrapado en la superficie. Empieza a atraer a hombres que valoran la calma, el alma y el mundo propio. Se vuelve magnética sin esfuerzo, porque transmite algo que muy pocas mujeres saben transmitir. Y ahora que entiendes cómo surgen estos factores, es hora de ver qué pasa cuando una mujer no despierta nada de eso, porque el contraste lo explica todo. Ahora tengo que mostrarte el otro lado, el lado que duele, el lado del que casi nadie habla, el lado que explica por qué tantas mujeres increíbles acaban atrapadas en relaciones tibias, confusas o unilaterales. Porque cuando estos tres factores invisibles no aparecen, la experiencia emocional del hombre cambia por completo. Y tú necesitas entender esto con claridad para no volver a aceptar migajas afectivas, no volver a culparte por algo que no es culpa tuya y no volver a ponerte en una situación que disminuya tu propio valor. Cuando un hombre no siente presencia emocional, profundidad y mundo propio en una mujer, puede que incluso le guste, puede que incluso la admire, puede que incluso la encuentre guapa, simpática o interesante, pero no siente impacto.
Y cuando el hombre no siente impacto, no se mueve, no se entrega, no echa raíces, solo participa. Y participar no es conectar, participar no es sentir, participar no es construir nada que sobreviva al tiempo. Participar es solo estar ahí, mientras no aparece nada más fuerte. Ahí es donde muchas mujeres sufren, porque confunden presencia con reciprocidad, confunden atención con intención, confunden rutina con profundidad. Y déjame decirte una verdad que duele. Cuando un hombre no siente estos factores, nunca te pondrá en el centro de su vida emocional. Puede tratarte bien, puede responderte rápido, puede invitarte a salir, puede incluso demostrarte cariño, pero no siente esa fuerza silenciosa que hace que un hombre elija a alguien de verdad. No siente ese tipo de llamada interna que dice, esta mujer es diferente. No siente ese impacto que se convierte en recuerdo emocional. Solo siente comodidad, y la comodidad no es suficiente para crear una conexión inmediata. Y es por eso que tantas mujeres viven relaciones en las que el hombre está, pero no está. Aparece, pero no profundiza. Habla, pero no se revela. Te abraza, pero no se entrega. Te lleva a salir, pero no te elige. Te responde, pero no te da prioridad. Mantiene el contacto, pero no construye nada. Y tú empiezas a creer que hiciste algo mal, que no fuiste lo suficientemente buena, que deberías haber sido más cariñosa, más alegre, más divertida, más comprensiva, más irresistible. Pero no tiene nada que ver con ser más. Tiene que ver con transmitir lo que despierta la conexión. Y si esos tres factores no están ahí, el hombre simplemente no siente profundidad emocional. Y cuando el hombre no siente profundidad, no se compromete emocionalmente. Se acomoda, pero no se enamora. Y aquí es donde comienza el círculo de dolor que atrapa a tantas mujeres. Empiezan a compensar lo que creen que falta, dan más atención de la que reciben, envían mensajes que él no responde, intentan mantener conversaciones que él deja morir, aceptan cancelaciones, excusas vagas, explicaciones superficiales, ajustan su personalidad para adaptarse a lo poco que él ofrece, se van disminuyendo, apretando, moldeando para intentar encajar en alguien que no está disponible. Y cuanto más lo intentan, menos siente él, porque el esfuerzo excesivo es lo contrario de estos factores invisibles. Cuanto más se esfuerza ella, menos presencia emocional transmite. Cuanto más intenta demostrar su valor, menos profundidad ve el hombre. Cuanto más renuncia a su propia vida, menos mundo propio tiene. Digo esto no porque quiera asustarte, sino porque quiero liberarte. Quiero que comprendas la acción real de estos factores invisibles y las consecuencias de no despertarlos. Porque cuando llega esta conciencia, dejas de ponerte en segundo plano. Dejas de gastar energía en quien no siente lo mismo por ti. Dejas de perseguir a hombres que te ven como una opción y no como una prioridad. Dejas de aceptar relaciones superficiales y empiezas a darte cuenta de cuándo un hombre está emocionalmente disponible y cuándo solo está matando el tiempo. Empiezas a ver señales que antes ignorabas, señales silenciosas pero obvias para quien entiende la mente masculina. Cuando una mujer no despierta estos factores, el hombre se siente demasiado libre, libre para no comprometerse, libre para no evolucionar, libre para no invertir, libre para no elegir. Se queda en la zona más cómoda y peligrosa de todas, la zona del casi. Casi te quiere, casi te busca, casi te da prioridad. Casi te incluye en su mundo, pero no completamente. Y vivir en la zona del casi destruye la autoestima de cualquier mujer con el tiempo, porque ella empieza a creer que eso es lo máximo que va a conseguir, que eso es lo que se merece, que ese es el estándar masculino, pero no lo es. Es solo el estándar masculino para relaciones sin profundidad. Ahora presta atención, porque esta parte es crucial. Cuando un hombre siente una conexión verdadera, cambia su comportamiento. No desaparece al día siguiente, no duda durante semanas, no te mantiene esperando, no se queda evaluando si vale la pena, no te pone en la estantería emocional mientras ve otras opciones, no te trata como algo desechable. Cuando un hombre siente un impacto emocional, siente urgencia, siente ganas de estar cerca, siente curiosidad, interés, implicación, siente que necesita cuidar ese vínculo, siente miedo de perderlo,
Y aquí es donde la mayoría de las mujeres se equivocan sin darse cuenta. Creen que tienen que hacer mucho para que el hombre sienta eso. Pero es al contrario. Cuando aparecen los factores invisibles, no eres tú quien va detrás, es él. Y si piensas en los hombres que han pasado por tu vida, probablemente reconocerás este patrón. Estaba ese hombre que parecía quererte mucho, pero no evolucionaba. Estaba el que desaparecía y volvía. Estaba el que solo te buscaba cuando le convenía. Estaba el que te quería, pero nunca se comprometía. Estaba el que decía sentir algo, pero no demostraba nada. Todos ellos son hombres que no sentían profundidad emocional y por eso nunca te eligieron de verdad. Y eso no tiene nada que ver con ser guapa, sensual, inteligente o independiente. Tiene que ver con el impacto emocional invisible. Cuando entiendes esto, dejas de aceptar interpretaciones erróneas, dejas de culparte a ti misma, dejas de suplicar reciprocidad, dejas de construir expectativas en terrenos sin raíces. Y ahora viene la parte más importante de todas. Cuando estos factores invisibles aparecen, te colocan en un lugar emocional que ninguna otra mujer ocupa en su mente. Pero cuando no aparecen, nada de lo que hagas lo sustituye. Nada. No sirve de nada dar más, entregarse más, estar más disponible, cambiar tu forma de ser, transformarte para complacer. Cuando el impacto no se produce, la relación se queda estancada en lo superficial. Y vivir en lo superficial destruye el corazón femenino con el tiempo. Y es precisamente por eso que te lo estoy mostrando con tanta intensidad, porque hay un punto en el que la falta de estos factores se convierte en un sufrimiento real, se convierte en duda, inseguridad, desgaste emocional, se convierte en noches de insomnio, conversaciones imaginarias, expectativas no cumplidas, se convierte en esa sensación de intentar retener el agua con las manos. Y necesito que lo veas con claridad para que nunca más permitas que tu vida emocional dependa de un hombre que no siente profundidad contigo. La urgencia aquí no es crear ansiedad, es crear conciencia, porque la conciencia te protege. Y cuando entiendes eso, todo cambia. Empiezas a filtrar, empiezas a reconocer, empiezas a posicionarte, empiezas a sentir quién realmente conecta contigo y quién solo ocupa espacio. Y esa capacidad de filtrar a los hombres emocionalmente indisponibles es una de las mayores ventajas que una mujer puede tener en su vida afectiva. Ahora falta la última parte, la parte que cierra todo, la parte que muestra cómo transformar ese conocimiento en poder emocional real. Y también es donde entra la última llamada a algo que puede cambiar completamente tu patrón de relaciones. Cuando una mujer entiende estos tres factores invisibles, ya no necesita adivinar lo que siente un hombre. Puede ver con claridad lo que antes parecía confuso. Y es precisamente por eso que quiero cerrar este vídeo de la forma más directa y honesta posible, porque ahora tienes en tus manos algo que muy pocas mujeres comprenden realmente, y ese conocimiento es tan poderoso que puede cambiar por completo la forma en que vives el amor de ahora en adelante. Necesito que respires hondo por un momento y te des cuenta de lo que esto significa. Durante toda tu vida, es posible que hayas creído que el amor masculino era impredecible, caótico, imposible de descifrar. Es posible que hayas creído que algunos hombres simplemente no eran para ti. Es posible que hayas pasado años preguntándote por qué algunos se entregaban y otros huían. ¿Por qué algunos te miraban como si fueran capaces de leerte por dentro y otros parecían emocionalmente fríos? ¿Por qué algunos te buscaban con intensidad y otros solo te dejaban esperando? Pero ahora sabes que nada de eso fue casualidad, nada de eso fue falta de control, nada de eso fue destino ciego. Todo siempre dependió del impacto emocional, todo siempre dependió de los factores que despiertas sin darte cuenta. Y aquí está la verdad más liberadora de todas. Cuando un hombre siente presencia, profundidad y un mundo propio en la mujer que tiene delante, no la trata como una opción, la trata como una elección. No se esconde detrás del miedo, no arrastra la relación durante meses sin darle dirección, no se apoya en excusas vacías. Siente algo demasiado fuerte como para ignorarlo. Los hombres no explican esto, los hombres no dicen esto, pero lo viven todos los días. Y ahora, por primera vez, puedes ver ese movimiento interno que la mayoría de las mujeres nunca han percibido.
Pero tengo que advertirte sobre algo importante. Saber esto te pone ante una elección que definirá tu camino emocional de aquí en adelante. Ahora que sabes el motivo de la conexión inmediata, puedes seguir viviendo en la oscuridad, reaccionando a los hombres según el azar, o puedes dar un paso más y comprender las capas más profundas de la mente masculina, aquellas que solo he podido rozar aquí, aquellas que determinan si él te respetará, te priorizará, te elegirá y te mantendrá a su lado, incluso cuando los sentimientos se intensifiquen. Aquellas que muestran por qué algunos hombres huyen precisamente de la mujer que más les afecta. Aquellas que explican por qué él te desea, pero teme perder el control. Aquellas que revelan lo que él nunca admite en voz alta, pero siente con todas sus fuerzas. Y ahí es precisamente donde entra algo que necesito que conozcas, porque será la continuación natural de lo que has aprendido hoy. Existe una guía que profundiza en todas esas capas internas que solo he podido mencionar rápidamente. Un material que muestra, con detalle, los 17 secretos que ningún hombre puede ignorar cuando se involucra emocionalmente con una mujer. Una guía que revela cómo la energía femenina crea un impacto real, cómo reacciona el hombre cuando la siente, cómo piensa cuando está dividido entre el deseo y el miedo, y qué es lo que realmente le hace elegir a una mujer y no a otra. Se llama Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar. Tengo que decirte esto sin rodeos. La diferencia entre la mujer que conoce estos secretos y la que no los conoce es absurda. La que no los conoce sufre. Sufre porque se involucra con quien no siente nada por ella. Sufre porque cree en las excusas. Sufre porque confunde la atención con el interés. Sufre porque intenta compensar lo que no entiende. Sufre porque da demasiado y recibe muy poco. Sufre porque vive insegura, perdida, esperando que un hombre cambie por sí solo. Sufre porque no entiende qué es lo que activa el vínculo emocional masculino. Y vivir así destruye la confianza, la autoestima y el brillo interior de cualquier mujer con el paso del tiempo. Ahora bien, la mujer que conoce estos secretos vive otra realidad. Reconoce al instante cuando un hombre está emocionalmente disponible. Se da cuenta inmediatamente cuando él siente impacto. No cae en juegos emocionales. Filtra, selecciona, dirige. Despierta respeto sin pedirlo. Despierta profundidad sin esfuerzo. Despierta prioridad sin suplicar. Y lo más importante, deja de perder el tiempo con hombres que solo la hacen esperar lo imposible. Esta mujer tiene una ventaja emocional real, no porque manipule, sino porque entiende. Y cuando entiendes, no sufres por ignorancia emocional, eliges con claridad. Entonces te diré, mirándote directamente, sin suavizar, si has llegado al final de este vídeo, necesitas leer esta guía. No por mí, no por el canal, sino por ti. Porque todo lo que has aprendido aquí es solo la puerta, pero la guía es el camino completo que hay dentro. Y te mereces caminar sabiendo dónde pisas. Te mereces relaciones profundas, seguras, recíprocas. Te mereces entender lo que pasa por la mente de un hombre cuando siente una conexión inmediata. Te mereces dejar de vivir en la oscuridad emocional. Y te mereces tener la ventaja que pocas mujeres tienen. El enlace a la guía, Guía de la Mujer Magnética, 17 secretos que ningún hombre puede ignorar, estará en el primer comentario fijado. Léelo hoy mismo. No lo dejes para más tarde, porque lo que causa sufrimiento no es la falta de belleza, de cariño o de esfuerzo. Lo que causa sufrimiento es la ignorancia emocional. Y ahora que lo sabes, permitir que esto continúe sería desperdiciar una oportunidad que puede cambiarlo todo. Y recuerda la frase más cierta que existe sobre este tema. Quien no sabe, sufre. Quien sabe, tiene ventaja. Este vídeo te ha mostrado la superficie. La guía te muestra el resto del iceberg.